conocemos un poquito de los conocimientos básicos de la biología. Yo creo que para saber algo nosotros tenemos que saber siempre irnos a las bases. De dónde deriva la glándula, desde cuándo se activa la glándula, desde cuándo produce hormonas la glándula. La epidemiología en alteraciones y severidades en niños y adolescentes, ¿sí? ¿No? Y es frecuente, es prevalente ahí en Perú y en Arequipa, vamos a verlo. El diagnóstico clínico, tener en cuenta el diagnóstico con el examen físico, el diagnóstico laboratorial, con la interpretación de pruebas, el manejo de estas condiciones, si tuvieran que hacer alguna vez ustedes, sobre todo ante una emergencia de piel que vamos a revisar, y las complicaciones que podemos tener. La bibliografía, que es la que hemos revisado, y para empezar, ¿se acuerdan ustedes en qué momento se pliega el conducto neural? En el momento de la embriología. Con el B, ¿no? En la tercera semana. Y empiezan a producirse las vesículas cerebrales, el encéfalo, mesencéfalo y romencéfalo. En este punto, cuando somos como un caballito de mar, se produce un agujero que va a estar sobre el arco branquial, que es el agujero ciego, que es de ahí donde deriva la tiroides. Este agujero ciego va a ser el origen embrionario de la tiroides, que se empieza ya a percatar a partir del día 20 a 22. Este brote tiroideo aparece con el adelgazamiento del proceso faríngeo y va a empezar su fase de migración entre el día 26 y 50 y va a migrar a través del ducto tiroideo. Obviamente va a estar todavía unido en el fundíbulo con un conducto que se llama, ¿se acuerdan? Tirogloso. Que una vez que el conducto tirogloso la deja en la posición anterior de la tiroides, en la posición anterior del cuello, lo deja y el conducto tirogloso se apoptosa. A veces no. Y a veces encontramos quistes tiroglosos como remanentes embrionarios. Entre la semana 10 a 12 ya podemos nosotros ver que una vez que se encuentran en función empiezan a diferenciarse algunas células. Las células foliculares que van a producir las hormonas tiroideas y las células parafoliculares que producen la calcitoanina. Entonces se ha visto y se ha observado que entre la semana 10 y 12 el feto ya va a producir hormona tiroidea. Entonces dice, de todas las glándulas del organismo, esta es la que más temprano produce hormonas. Algún motivo va a tener, ¿no? Alguna dirección va a tener. Sin embargo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en ese plegamiento que yo tengo al día 21 no se pliega y no se forma, por ejemplo, el romencéfalo, mesencéfalo y tengo un niño que nace con una anencefalia? Yo necesito que este niño siga creciendo y necesito genes directrices para que formen brazos, vesícula, hígado, riñón. ¿Quiénes creen que soportan estas hormonas para crecer? ¿Quién? O sea, ¿se queda sin hormonas el pobre pequeño? No. La placenta tiene desiodinasas, ¿se acuerdan? Y la madre tiene hormonas, entonces el feto que dice, quiero más. Y la placenta empieza a activar más desiodinasas para producir más hormonas, porque se debe a hormonas con una anencefalia, no tengo hormonas, ¿no? Porque hay un cachito tú, un cachito yo, pero ya estoy como haciendo mis pirinos en mi función tiroidea. Entonces quiere decir que las hormonas tiroideas protegen a los nacidos de una probable alteración en el desarrollo, como tenemos estas déficits. Ahora, el feto depende enteramente de las hormonas tiroideas maternas. ¿Qué va a pasar en el momento en que nace, y por ejemplo tuviéramos un niño que nace con anencefalia, o que nace sin hipófisis, síndrome de turca vacía, o que nace sin tiroides? ¿A los cuantos días creen que yo pueda empezar a ver que hay una falta de hormona? Uno solo. A ver, tú. Te veo con ganas de hablar. La mamá le dio todo, hasta el momento del nacimiento. Dijo, te doy todo. Y nace con problemas. ¿A los cuantos días voy a empezar a ver que hay falta de hormonas tiroideas? A la semana. Y lo vamos a ir viendo, ¿no? A ver, seguimos avanzando. ¿Dónde se producen? ¿Cómo se regula el sistema endocrino? Se regula a través de un sistema que todos conocemos, que es el sistema hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Puede ser tiroides, puede ser suprarrenal, puede ser gónada. En el caso del hipotálamo, es el núcleo paraventricular donde se produce el factor liberador de hormona tiroidea, que a través del infundíbulo va a viajar hasta la hipófisis para producir la TSH, que es la hormona que finalmente va a viajar hasta la tiroides para mandar a producir hormona tiroidea. Y obviamente la tiroides va a generar una serie de procesos de captación de yodo, captación con hormonas portadoras de tiroglobulina, desertificación, formación de D1, D2, D3, para finalmente tener la hormona activa que es la D3. ¿Cómo se regula? Como un feedback. ¿Qué significa un feedback? Si tengo mucha hormona, feedback negativo, disminuye la producción de TSH. Si tengo poca hormona, feedback positivo, aumenta la producción de TSH. Sin embargo, aparte de esta regulación, nosotros vamos a estar regulados por otros aspectos,
que son los aspectos ambientales. Como ustedes pueden ver acá, esta secreción también tiene un ritmo circadiano. Ustedes ven acá una luna, un sol. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tuviéramos individuos como ustedes que estudian toda la noche y comen y en el día también están? ¿Cómo creen que estará su secreción de hormona tiroidea? ¿O cómo creen que está el paciente que está ventilado con los ruidos todo el tiempo, ventiladores, bocinas, pitidos, y está con una enfermedad grave? ¿O cómo creen que están los neonatos que están todo el tiempo en cuidados con las bocinas y las incubadoras? Va a haber alteraciones en la secreción de hormona tiroidea. Es por eso que ustedes han debido escuchar alguna vez el síndrome del eutiroideo, ¿no? O pacientes que tienen, por ejemplo, problemas del sistema nervioso central, ¿no? Una hemorragia, un traumatismo. Va a haber alteraciones de hormonas tiroideas. Hay una secuencia de compromiso de hormonas, como usted dice. Cuando hay un problema del sistema nervioso central, hay una secuencia de compromiso de hormonas, ¿de acuerdo? ¿No? Que hemos estudiado cuando estaban estudiando medicina. ¿Qué otros factores van a regular la hormona tiroidea? Como ustedes ven acá, ¿qué está marcándose con una X? Un platito de comida. El platito de comida, y más abajo vemos el hígado y un músculo. Y más abajo un tejido adiposo. El tejido adiposo produce varias hormonas. Una de ellas es la leptina. La leptina, que está asociada a la adiposidad que podemos generar, que es un importante regulador de la síntesis de hormona tiroidea. Entonces, nosotros oímos con mucha frecuencia que el paciente con enfermedad asociada a exceso de grasa tiene alteraciones tiroideas, disfunción tiroidea asociada a adiposidad. Y cuando le hacemos el estudio, dice, pues si tengo tiroides, pues estoy gordito. ¿Dice o no dice? O el otro dice, tiroides, ¿cuál? ¿La que engorda o la que enflaquece? Porque si tengo tiroides, ¿cuál? Entonces tenemos un mito que debemos erradicar. El mito que hay tiroides que engordan, como el hipotiroidismo, sino que el paciente que tiene exceso de grasa o adiposidad hace una disfunción tiroidea asociado a niveles de TSH elevados. Puede generar un patrón de hipotiroidismo subclínico, pero no por eso es hipotiroideo, ni por eso está gordito. Uno está gordito porque comemos mucho, nada más. Factores reguladores. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la hormona tiroidea? Y hace un momento dijimos que eran las hormonas que se producían en forma precoz en el ser humano. ¿Por qué es importante? Son maestros reguladores en el desarrollo humano. ¿Y qué regula? ¿Qué nos diferencia como mamíferos de otras especies a nosotros? Neurodesarrollo, la conciencia. La conciencia. La capacidad de la cognición. ¿No? La cognición que tenemos. Nosotros hablamos, caminamos, generamos el conocimiento, porque nosotros tenemos funciones superiores súper desarrolladas. El neurodesarrollo y la formación cerebral temprana depende íntegramente del inicio de las hormonas tiroideas. El crecimiento, tanto el crecimiento lineal como la maduración ósea y la pubertad. Inicio y progresión de desarrollo de la pubertad. En el gráfico previo ustedes vieron también que tiene relación con la secreción de prolactina. Cuando tenemos estados donde la hormona tiroidea es baja, la prolactina aumenta, ¿no? Y tenemos galactorrea, ¿no? En hipotiroidismos francos. Pero eso puede condicionar que en la niña pequeña, si tiene un hipotiroidismo descompensado, empiece a disparar la pubertad, aunque es muchos más mecanismos. Ahora, cuando hablamos de impacto en el desarrollo, ¿para qué es importante la hormona tiroidea? Entonces, ¿qué funciones regulan las hormonas tiroideas? Como ustedes pueden leer ahí, fundamentales desde la vida que regulan procesos de neurogénesis, es decir, generación de nuevas neuronas. ¿Qué más? Sinaptogénesis y migración neuronal. Cuando ustedes se acuerdan cuando hablaban de los genes reguladores, ¿qué caja regulaba toda la migración de las células para definir diferentes órganos, diferentes tejidos? ¿Cómo se llama esa caja? ¿Y cómo se llaman esos genes reguladores? Los genes Omnivox, la caja Omnivox en total es genética, y se denominaban con mayúscula PAX, DAX, SOX, si se acuerdan, ¿no? Entonces, estas cajas para poder expresarse necesitan algún factor de regulación de inicio, hormonas tiroideas. Durante la gestación, acabamos de ver, ¿no? Que el feto depende íntegramente de las hormonas maternas. Y la deficiencia grave que puede producir una condición asociada a deficiencia de hormonas como es el hipotiroidismo congénito. ¿Cómo actúan en el crecimiento? En el crecimiento, ¿cuál es la hormona que regula el crecimiento por excelencia? La hormona de crecimiento. Digamos que el crecimiento, yo soy la gerente de crecimiento y mi subgerente es la hormona tiroidea. Yo te puedo mandar la delegada y la subdelegada, ¿no? El delegado es, ¿cómo se llama? Marcelo.
Fernando le manda a Giovanna, pero Giovanna es la tiroides y Giovanna no les avisa nada. Conclusión, yo tengo la casa vacía como el otro lado. ¿Qué pasó? O sea, yo estoy mandando que crezcas, pero tú no más, porque simplemente no estoy, no puedo, me pasó algo, ayuda, no van a pedir ayuda. Entonces, para crecer, yo necesito tener hormonas tiroideas por los procesos que vamos a observar. Ahora también favorecen la maduración ósea y el desarrollo del cartílago, regulan el metabolismo energético, o sea, el metabolismo intermediario, ¿no? Durante todas las vías de metabolismo que ustedes conocen, ¿no? Gluconeogénesis, glucogenosis, glucogenólisis, etc. En el impacto en la pubertad, vimos hace un poquito que la regulación tiene que ver mucho con la leptina. Y la pubertad, una de las hormonas que dispara para que se empiecen a disparar los genes de expresión en pubertad es la leptina. Está asociado con la acumulación de grasa en el ser humano. Modulan el eje hipotálamo hipófisis de gónadas y afectan la secreción de gonadotropinas. Entonces, ¿cómo podemos resumir las funciones de la hormona tiroidea? Primero, síntesis proteica. O sea, lo necesito para todo, para crecer, para vivir. Formación de energía, ATP, a nivel de la mitocondria. Yo necesito energía para estar vivo, ¿no? Para estar acá, para aprender. Metabolismo intermediario, metabolismo de proteínas, metabolismo de carbohidratos y lípidos. Entonces, yo infiero, si yo necesito todo esto, si no lo tengo, voy a tener alteración en todas estas cosas. Porque nosotros para aprender algo tenemos que primero saber las bases. No, ay, ¿qué era? Tengo que inferir. ¿Qué más? Crecimiento y desarrollo de los tejidos, como dijimos hace un momento. Todo lo que es la generación de neuronas, como mencionamos, actividad de las enzimas, o sea, también compromete el hígado, interesante. Termogénesis, que tiene que ver con el desarrollo de energía. Y secreción y acción de la hormona de crecimiento y otras hormonas. Entonces, si yo tengo todas estas bases en funciones previas, finalmente, ¿cómo se traduce en el terreno? En problemas de desarrollo del cerebro fetal, ¿no? Con problemas de retraso, en la morosidad esquelética, el aumento recambioso, puedo tener talla baja, aumentar la tasa metabólica basal, aumentar la sensibilidad a catecolaminas, efectos inotrópicos y cronotrópicos para crear el corazón, estimular la motilidad intestinal, aumentar la glucosa sérica, disminuir el colesterol sérico y la conversión de caroteno en vitamina A. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviera ahorita un individuo, que les pongo el ejemplo, tiene una condición asociada a exceso de hormonas tiroideas. ¿Qué pasaría? Pues no conozco a nadie, así que me voy a coger los que conozco, ¿no? ¿Qué pasaría, Giovanna, si tengo este individuo con exceso de hormonas tiroideas en cuanto al desarrollo del cerebro? Porque ya es un individuo que creció. ¿Cómo crees que sería el cerebro? Que tengo exceso. Va a estar alterada su función de la cognición. ¿Cómo así? Si están elevadas, yo creo que si es que tiene un QI normal y no tiene ninguna alteración previa, su velocidad de procesamiento va a ser un poco Entonces, más ¿cómo lo rápido. traduces clínicamente? ¿Cómo va a venir contigo ese paciente? Acelerado, ¿no? Entonces, acelerado, o sea, va a estar en niños hiperactivo. Para acá, para allá, sube, baja, ¿no? Perfecto. María Ángela, la conozco, no pasado muchos chicos se conmigo, ¿no? ¿Cómo será la maduración esquelética? En el hipotiroidismo aumentado. Acelerado. ¿A qué refiero maduración esquelética, no? Es, por ejemplo, si yo tengo, ¿cómo valoramos? Con la edad ósea. Tengo un niño de 7 y tiene 7 y tengo el hueso de 9. Y viene flaquito, alto, hiperkinético, lo han sacado de la escuela porque se baja, se sube, ¿no? No puede dormir, ¿no? A ver, ¿qué cosa? Luis, ¿algún Luis por acá? Ya, Luis, sí, Luis, sí te conozco también, ¿no? Entonces, ¿cómo estará la tasa metabólica basal? Si la función de la hormona es producir energía y la termogénesis. En este individuo que tiene exceso de hormona tiroidea, ¿cómo estará la tasa metabólica basal? Habrá mayor consumo de recursos energéticos. ¿Ya? ¿Eso qué significaría? Que va a estar flaco, Que va a estar flaco, ya, o sea, va a adelgazar, va a perder cabello, puede perder el cabello, ¿qué más? ¿Va a estar caliente o frío? va a estar caliente, ¿La piel cómo va a estar? piel caliente, fina, lisa. Pero va a estar caliente, ¿no? Y va a estar ahí todo el tiempo, ¿va a estar abrigado? No. ¿No? Y va a estar, hace un montón de frío y él está que bota la frazada. Hablamos de niños, ¿no? A ver, acá tengo la lista de vosotros. ¿Ustedes son del A del B? B. Angélica. ¿Alguna Angélica? La avenida. Shamadi. Sí ha venido. Shamadi.
¿Cómo estará en cuanto a las sensibilidades catecolaminas, sin efectos sinotrópicos y comotrópicos, un individuo que tiene exceso de hormonas tiroideas? Taquicardia, muy bien, ¿qué más? Pulso aumentado, ¿qué más? Si habla de sensibilidad catecolaminas, ¿cómo estaré? Un temblor fino todo el tiempo ahí, ¿no? ¿Cómo serán mis reflejos delinosos? O sea, tengo que inferir las cosas. Si yo infiero, ya los busco. No tengo que estar, ¿qué era el hipertiroidismo? Acá tengo eso, me llama, olvidé, aprendiéndonos, ¿no? ¿Cómo estará la motilidad intestinal? Acá tengo otra cosa. A ver, Nicole. ¿Alguna Nicole? Nicole. ¿Cómo estará la motilidad intestinal en un individuo con exceso de hormonas tiroideas? ¿Y eso cómo se traduciría en la clínica? Después de comer, antes de comer, todo el tiempo en el baño, ¿no? 7, 8 deposiciones al día. Y tiene hambre, como decía Luis, tiene hambre, y en vez de subir de peso, y eso nos trae consecuencias, porque cuando empezamos el tratamiento, adoptan el mismo hábito y ¡pum!, se nos engorda para el otro lado. Y si como hablamos de metabolismo de glucosa y de colesterol, ¿cómo creen que será el colesterol? Alto. Y la glucosa alta. En ambas condiciones, tanto en un hipo como en un hiper. Y conversión de caroteno en vitamina A. Tengo un exceso de hormonas. ¿Cómo haría? ¿Cómo sería el individuo? ¿Cómo sería su piel? Está como un tinte carotinémico, ¿no? Ya hemos hecho toda la clínica de lo que vamos a trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿estos trastornos se presentan en niños y adolescentes? Sí. Son los trastornos endocrinos más frecuentes en niños y adolescentes, ¿no? Si hablamos de glándula blanco, porque el trastorno más frecuente ahorita estamos hablando de obesidad infantil, pero órgano blanco como eje hormonal, tiroides. Mi mamá tiroides es súper triste por este tema. Entonces, ¿cuáles son los trastornos? Primero, el hipotiroidismo congénito, el hipotiroidismo adquirido, el hipertiroidismo, y también incrementamos la frecuencia de nódulos tiroideos y cáncer, sobre todo asociado al consumo de ultraprocesados, ¿no? Cáncer capilar. Predominan en niños, especialmente en la adolescencia, y en muchos casos, entre comillas, se puede catalogar como subclínicos, aunque en pediatría muchas cosas subclínicas no pueden ser tomadas a la ligera. Pero ¿qué pasa si tengo un hipotiroidismo subclínico? Ni tan subclínico, no es TSH, pero el niño no crece, el niño está con pérdida de rendimiento escolar, o sea, ni tan subclínico, ¿no? Una TSH en 7, 8, parece que no, parece que sí, no, pues le damos tratamiento. Ahora les traigo el primer caso donde van a participar todos ustedes. Miren, esta niña, 7 años, 9 meses, en una consulta del año pasado, no sé si alguno estuvo por acá conmigo rotando, porque esto sí lo vimos en la consulta con el grupo de pediatría 1, vista de neurología pediátrica para descarte de TEA. ¿Se acuerdan cómo hacemos el diagnóstico de TEA? ¿O por qué sospechamos el diagnóstico de TEA en un niño? Retraso de la social, desarrollo del habla tardía. Del lenguaje. Es básico del lenguaje. Esta niña de 7 años, 9 meses no habla. Miren la edad. Es traída por la tía, es evaluada por neurología pediátrica, tenemos la consulta paralela, y nosotros tocan la puerta y me dice, voy a ver esta niña, tiene algo. Nosotros en la parte de sus especialidades hacemos rotaciones importantes por genética, entonces tenemos como que ojo de loca, ¿no? Y podemos ver algunas cositas. Me traen a la niña. ¿Qué les parece? No, ahorita vamos a ver a quién vamos a llamar para que nos describa un poquito de esto. A María Francesca. Hay una María Francesca. Mónica. Eso sí, sorry. A ver, beso ustedes, ¿no? Sí. Ana Paula. Ana Paula. ¿Qué llama la atención esta pequeña? Vamos a ponerle un acercamiento. ¿No te llama nada? ¿Qué es lo que creo que vemos en uno, no? La fases. ¿Qué te llama la atención en la fases? Un poco en característica. ¿En característica? O sea, ¿En características? ¿Sí? La talla le llama la atención. Una niña de 7 años, 9 meses que está parada en la camilla y mire, le llama la atención la talla, le llama la facies, pero no es tan en característica. Esta es una facies típica del libro de semiología. A ver, busquen en su libro. Cretinismo. Busquen ahorita en sus celulares. Eso lo estuve en semiología, y me acuerdo de semiología 1 todavía. A ver, busquen en sus celulares cretinismo.
¿Encontraron? ¿Alguien que me muestre? La carita, fácil cretina, y miren ese Su perito. abdomen. ¿Qué más les llama la atención? ¿Sus ojitos cómo están? Cerrados. Entonces, donde está durmiendo, no es su basal. Parece que tiene sueño. No, ustedes sueño. ¿La boca cómo está? Abierta. La lengua está grande, pero estará abierta porque está abierta. No la podía cerrar. Estaba como que te inyectas colágeno, ácido hialurónico. ¿No? Estaba así. Entonces, miren la carita. Y vamos avanzando. Entonces tienen unos antecedentes súper interesantes, ¿no? Es el producto de segunda gestación de una mamá de 15 años. Segunda gestación de una mamá de 15 años y papá de 17. Con alta sospecha de consanguinidad, es decir, el hermano, ¿no? Parto vaginal en un puesto de salud, pretérmino, estuvo en contacto con el sistema de salud desde el nacimiento, un mes hospitalizado en Camaná, recibe soporte veterinario. La tía asegura que recibió las vacunas, no se cuenta con el carnet, creo, y en cuanto al desarrollo psicomotor, el control torácico al año, el gateo no, la marcha a los 2 años con terapia física, el lenguaje una palabra a los 2 años y a la fecha de consulta decía 2 palabras. Ha estado en contacto todo el tiempo y le dijeron que con el estado prematurita, así era la vida, pues, ¿no? Y la trajeron, como ya hizo el especialista, vamos a llevarla al neurólogo para que diga, pues, si estea. Dijeron que era normal. No, esta era nuestra pequeña. En el examen físico, una fases abogatada, cretinismo, luces somnolienta, responde su nombre con apertura ocular, por eso había el nombre, pero por lo demás seguía durmiendo, caminando, no habla, camina lento, tiene una respiración vocal, la piel estaba seca, pálida, el cabello reseco, quebradizo, había un edema periorbitario, ustedes ven sus ojitos, el cuello corto, cortito, no se palpaba tiroides, no había tiroides, había una macroglossia, la frecuencia cardíaca 62, con un soplo sistólico, el abdomen estaba globuloso, los rotos estaban lentos. Estaba hipotónica, hiperlasa, movimientos lentos. La vimos a las 9 de la mañana que nos llama la neuróloga. Inmediatamente, aquí sacaron 7 score los alumnos. Miren ese 7 score en peso, -4, en la talla, -9. ¿No? Y como sacamos la curva, miren dónde estaba la talla. Y la vimos así de ojito nada más. Inmediatamente, eso es una emergencia endocrina. Le pedimos los análisis y la abuelita, la tía dijo, la hacemos en nosotros, lo tuvimos a las, o sea, empezó a las 9, se fue al frente, a las 12 teníamos el resultado. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Miren la TSH. Más de 100 y la T4 libre bajísimo. Obviamente encontramos el colesterol, los triglicéridos elevadísimos. ¿Se acuerdan que hablamos de metanol intermediario? Encontramos anemia, ¿no? Encontramos transaminadas elevadas, alteraciones hepáticas, y encontramos una edad ósea de 3 años. Entonces dijimos, se quedó en 3 años, o sea, la niña a partir de los 3 años colapsó, pero no murió. O sea, alito de hormona debió tener, ¿no? Porque no ha muerto, ha podido morir de un coma medicamentoso. Analítica primera línea, empezamos el tratamiento y obviamente empezamos a avanzar en el estudio. Le pedimos una ecografía y no en la ecografía el radiólogo, que a veces miran cosas y a veces no, dice no se ve tiroides. No se ve tiroides en la ecografía, que es fácil ver tiroides, ¿no? Y le pedimos una gamma de tiroidea, que es un estudio que se mete un isótopo radioactivo. Se lo hizo y encontraron, ¿cómo se hace para ver tiroides? Se coloca unos reparos en ese genesio, en el esternón, y obviamente la tiroides está acá, ¿no? Y de repente no marcó, aquí están los reparos, y mire dónde marca. Si aquí está la tiroides, no se marca esternón, tiroides, y marca más arriba, ¿qué se encuentra por acá? El mentón. Entonces tenía una tiroides sublingual ectópica, tenía algo de tiroides. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene esta niña? Hipotiroidismo. ¿Nació con eso? Congénito. ¿Y cuál es la etiología? Disgenesia. Una tiroides ectópica. Ha estado en contacto 7 años con el sistema de salud, en un hospital en Camaná. La debió ver en la postas, ¿no? Los serumistas, nosotros, por ahí algún pediatra, no lo sé. Entonces aquí hacemos una mea culpa, porque ¿quién ha fallado? ¿Ellos o nosotros? Lo que no conocemos, no lo sospechamos, no lo diagnosticamos, ¿no? Eso fue una emergencia. Y los chicos que seguro están rotando ahorita, me parece, gineco, ellos lo han visto. Y alguna vez han vuelto y me preguntan, ¿qué fue doctora de esta niña? Y les voy a mostrar a la niña. Empezamos el tratamiento inmediatamente con levotiroxina,
Para eso sí vale la pena ser médico, ¿verdad? Mira cómo le hemos cambiado a la niña. Empezó el mes, 3, 4 meses, y la última foto que nos ha mandado. Mire, ya va al jardín, ya habla, no se enoja, baila, juega, canta. Miren, ahí la diferencia es la primera. Como una pastilla de bajo costo, bajísimo costo, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el hipotiroidismo? Aquella situación clínica resultante de la disminución de la actividad de hormonas tiroideas en el niño. En este caso, desde el nacimiento. En este niño, ¿por qué no colapsó? Porque tenía una tiroides ectópica que probablemente la soportó hasta los 3 años. De ahí no habló, no caminó, vivió porque a ellos esperaron, sinceramente, ¿no? Y según el nivel de compromiso, ¿cómo podemos clasificar? Si afecta a la tiroides, ¿qué va a ser? Un compromiso primario. Si afecta a la hipófisis, secundario. Y si afecta al hipotálamo, terciario. Si tenemos otra condición, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen una taquiarritmia y están con infusiones de amiodarona u otra cosa, o tienen otro problema, puede haber condiciones genéticas o condiciones asociadas a una resistencia del transporte o la acción de la hormona tiroidea. La etiología la pueden leer en cualquier lado, la van a ver en clase. Es la causa más frecuente de alteraciones endocrinas. Va de 1 a 1500 a 2000 en todo el mundo. En el Perú, ¿cuántos habitantes somos? 2025. ¿Cuántos? ¿53? 33, somos 36. La cuarentena contribuyó a eso, ¿no? Entonces, si tenemos 36, ¿cuántos hipotiroides congénitos deberíamos tener caminando por ahí? Un montón. Por eso hay un programa que se llama el programa de tamizaje neonatal. Está hace recién casi 20 años en Perú y recién hace como 2 años en el Ministerio de Salud, antes solo en Seguro. Estamos intentando capturar a nuestros hipotiroideos. Los capturamos a veces grandes, adultos, ¿no? Y sin embargo, los más graves los tenemos que capturar en la etapa neonatal. Pero ¿cuántos tenemos registrados en el sistema de salud? No llegamos a 10.000. ¿Dónde están los demás? Estudiando medicina, me dijeron por ahí. Por ahí que sí, pues nos esforzamos, chicos. Ahora, causa más común, la disgenesia tiroidea. No, es que muchas veces puedes tener algún adulto y de repente empiezas a tener TSH alta, y no tienes otro problema, no es autoinmunidad, que es la mamografía, una disfunción. Que lograste vivir a esta edad, pero tienes que tener reemplazo para toda la vida. Porque a veces tengo tiroides, ¿por qué? No es autoinmune, ¿pero por qué? Busquen siempre el motivo. Muchos de nosotros podemos tener esta disfunción y estamos caminando, esforzando y estamos logrando. Imagínense si no tuviéramos esa disfunción. La causa más común, la disgenesia, que son las alteraciones del órgano blanco, seguido de la cismormogénesis, con menos frecuencia cuando hay problemas, por ejemplo, si tuviéramos una hidrocefalia, ya no hablaremos de un primario, sino de un terciario, ¿no? Ahora, en la clínica suelen ser asintomáticos al nacer. ¿Por qué? Porque la mamá soportó todo eso. Pero en la semana podemos ver esas alteraciones, ¿no? Fontanela posterior abierta. ¿A qué edad? Todos han aprobado pediatría 1, ¿verdad? Todos han aprobado. Muy bien. La fontanela anterior, ¿a qué edad se cierra? La posterior, perdón, la posterior. La posterior, al año y medio. 3 meses. Ah, sí, la posterior es a los 6 meses. 3, 4 meses. Al mes de vida, 3 a 4 semanas, la posterior debe estar cerrada. Porque si yo encuentro una fontanela posterior abierta, o tengo una deficiencia de vitamina D, o tengo una hidrocefalia, o tengo un hipotiroidismo. Se cierra la tercera o cuarta semana. 3 meses, cuando yo tengo una fontanela, no tiene hipotiroidismo, es falta de vitamina D, ¿no? Y posible a los 6 meses yo tengo que encontrar algo, es una hidrocefalia. Chicos, tienen que saber. Fontanela abierta, piel moteada, que incluso en las fotos sacadas en internet pueden ver que está reticulada la piel, ¿no? Como tenemos sepsis o algo, llanto ronco que lloran así como los búhos, no, ese llanto que a veces no es llanto de bebé, que todo el mundo nos queda así en la comunidad de Neo. Estos llantos son clásicos, uno está caminando por acá y se para, empieza a mirar, ¿quién es? Es hipotiroideo, hagan el hormona, ¿no? La piel seca, la ictericia prolongada, una facies típica que se llama la facie cretina. Obviamente el bebé está súper dormidito. Les contaba en otro lado que tuvimos una vez una mamá que vino por una bronquiolitis a los 3 meses. Bronquiolitis. Ahora estaban camelizando, el llanto era súper ronco. La vemos, era este bebé. Estaba amarilla, entérica, empezamos el tratamiento y la bebé no encontró a los 5 meses, la bebé sigue igual. Si la bebé estaba en el tratamiento, no, porque llora mucho. Le dejó de dar la hormona tiroidea porque lloraba como bebé, como podía llorar cualquier bebé. Estaba acostumbrada a que estuviera tranquilita, no le pidiera comida, no le pidiera nada. Y él no llora mucho, me dice porque esta pastilla le inquieta y le dejaron de dar. ¿Qué hubo ahí? Falla nuestra.
debemos informar, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos la consulta, explicamos al residente, bla, 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 le damos biografía, pero a veces no tenemos el tiempo del contacto con la mamá. Y como corolario, muchas de las demandas médicas del mundo no son demandas médicas, son demandas porque no te comunicaste con el paciente. Y a veces el médico no es un buen comunicador. A veces no nos gusta la gente, ¿no? Nos gusta, queremos estudiar, aprender, tratar, pero comunicar todo lo que tenemos en mente es muy difícil, porque ahora es complicado las personas, ¿no? Ven, es típico, así como el chat del colegio, de los papás en WhatsApp, así es la medicina. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no? Pero me han dicho, ay Dios, tú te quedas así, te dan 10 minutos por el ministerio. ¿Cómo comunicas? ¿No? Entonces por eso hay médicos comunicadores. Ahora tipo Dr. House. House no comunica nada, es un capo, pero tiene todos para que comunique. Y es un capo. Y ya vemos muchos así por acá, ¿no? Que no comunicamos y nos va a demandar alguna vez. Y al final, ¿qué fue? No, es que me miró feo, es que me gritó, es que no me dio. O sea, esa es la demanda. La mayor parte de demandas son esas, ¿no? Falta de empatía. No. ¿Quién tiene empatía con nosotros? 30 pacientes recibiendo toda la información y solo eres uno, con todo eso que tienes que procesar, indagar, interpretar, escribir, ver. O sea, una responsabilidad bastante fuerte. Porque estamos a tiempo, chicos, 6º año, ¿no? Vamos a hablar de emprendimientos, ¿no? Y porque no congénito. Se va a hacer la detección temprana, un aprendizaje, por eso hacemos esta actividad que se llama aprendizaje neonatal. Realizar las primeras 72 horas, pero hay que tener precauciones de los niños hospitalizados y en todo lado van a encontrar los algoritmos que pueden trabajar, cómo se hace el diagnóstico, con determinación de T4 libre, T4 total y TSH. El diagnóstico etiológico, la gamografía es el método más específico para definir la localización, el tamaño y a veces la función. Tenemos test especiales que en Perú no se hacen, todo el mundo ya no, porque esto nos, digamos, antes hacíamos test de preclorato para definir la función, pero ahora tenemos estudios genéticos que nos dicen hay un problema en el gen de la pendrina. Y así, ¿para qué hago un test de función? Podemos hacer estudios genéticos también. Ecografía tiroidea para ver la forma, el tamaño de localización de la tiroides. ¿Cómo diagnosticamos? Si es un hipotiroidismo primario, la T4 libre está baja porque la hormona de la glándula no produce. Y la TSH, la hipófisis está mandando función, está alta. Si es un hipotiroidismo central, es decir, problema en la cabeza, no va a mandar la TSH nada y la glándula va a ser super ociosa. Se van a estar tanto TSH como T4 libre bajas. Facilísimo de interpretar, ¿no? El tratamiento debe ser inmediatamente iniciado con levotiroxina. El objetivo es normalizar. En el Perú, aparte de el tamizaje para hipotiroidismo, tenemos el tamizaje para hiperplasia renal, que van a hacer clases la próxima semana. Otra condición de emergencia endocrina que puede hacer que el niño muera en la etapa neonatal, penicetonuria, otra condición también de retraso mental y fibrosis quística. El tamizaje, primeras horas de vida, identificación temprana. Si ustedes llegan a hacer serum acá, porque muchos no hacen, se van al extranjero a estudiar, van a tener niños azucarados en el año en que hagan, donde estén, no niños azucarados que vayan a hacer, y probablemente los pueblos no hagan tamizaje, pero sí les dan el papel escrito para que manden al hospital más cercano, háganlo. A veces a la enfermera serum no quiere hacerlo, no lo hace, se inventa datos, y tenemos el caso que tenemos, que le presenté. ¿No? Miren cómo esto puede cambiar tal vez una hora más de trabajo, durante tiempo de trabajo, ¿no? Para eso. Ahora tenemos el hipotiroidismo, ya no vamos a hablar de hipotiroidismo congénito, tenemos el hipotiroidismo adquirido, obviamente que va a ser fuera de la etapa neonatal. La causa más frecuente es la tiroiditis autoinmune o la tiroiditis Hashimoto. Puede ser causado por enfermedad tiroidea primaria o enfermedad hipotálámica, porque también tenemos hipofisitis autoinmune, adrenalitis autoinmune. Durante el COVID tuvimos un montón de condiciones, tuvimos encefalitis, ¿verdad? Por el COVID. La gente que perdió el olfato era una encefalitis, ¿no? Había una inflamación del bulbo y dolía la cabeza hasta morir, encefalitis, y luego empezaron a tener full hipotiroidismo. Y tú dijiste, esto es terciario. ¿Tuviste COVID? Sí. Pues quedaste con secuelas, porque el COVID sigue dejando y seguimos descubriendo nuevas secuelas, porque aún está bien, hace poquito ha habido otro brote de COVID aislado en Perú, ¿no? Tenemos brotes en semanas epidemiológicas así. Ha habido este brote, ha sido, estamos 20 de marzo, ¿no? Entre la última semana de febrero y las 2 primeras semanas de marzo ha habido otro tipo de brote de COVID. Esas gripes que han estado los escolares largando por aquí también, puede ser otro brote de COVID. Clasificación, si el problema afecta a la glándula central, si el problema afecta la parte del cerebro. La clínica, la misma que hemos visto en todo, porque hemos visto la función de la tiroides, letargia, somnolencia, retraso. El diagnóstico, igualito, solo que aquí se agrega para determinar autoinmunidad. Primero, en el diagnóstico, ver factores de riesgo. En niños, ¿quiénes pueden desarrollar problemas autoinmunes? Población de riesgo. 2 cromosomopatías, síndrome de Turner y síndrome de Down.
tenemos muchísimos niños con síndrome de Down caminando. Niños con diabetes tipo 1, niños que tienen vitíligo, o niños que tienen familiares con esos problemas, o niños que tienen enfermedad celíaca. Factores ambientales, infecciones, estrés. Antes del COVID, los virus que más desencadenaban autoinmunidad, Coxsackie, rubiola, ¿no? Ahora se ha unido el SARS-CoV, el COVID. Etiopatogenia, factores genéticos y la historia familiar. ¿Cuáles son las enfermedades tiroideas autoinmunes por excelencia en la infancia? Hashimoto y enfermedad de Graves. Este caso, ¿no? Es una niña de 6 años que coge la emergencia porque no puede dormir. No puede dormir, se tira las sábanas y estaba muy agitada. La mamá la lleva a la emergencia a las 3 de la mañana y tenía antecedentes de asma, pero estaba muy agitada así. Y con sed de asma, ¿qué piensas? En invierno. Y mire, ¿por qué crees que está con Vivirí? No quería ponerse ropa. En invierno, ¿no? Y la nebuliza, porque es invierno y tiene asma. Y miren con qué termina. Con una taquicardia fenomenal, le hace un EKG, dice taquicardia sinusal. Entonces por ahí pasa un residente, que no se la guarda, obviamente, un fresquito que acaba de dormir sus 8 horas de lactante, que le levanta el cuello y miren lo que observa. ¿Qué estamos observando ahí? Un bocio bastante importante. Obviamente se le pide su tiroides y acá tenemos otro caso. Este es un caso emblemático de mi hospital, ¿no? Todo esto son de un hospital, de la unidad de endocrino del hospital. Es una nena que acude 8 años a la emergencia en la madrugada también por presentar vómitos. 2. Después dijeron que más. 2. Y trastorno de conciencia. ¿Qué le dijeron en la madrugada? Que estaba dormida porque era de madrugada y tenía sueño. Tenía sueño y por eso estaba dormida. Pero los papás conocen a sus hijos. Dicen, no, pero está más dormida, no la puedo levantar. Cuando era una chiquita, que la traían a Arequipa para estudios de trastornos de conducta. Y era trastornos que estaba en Puerto Maldonado, se salía del colegio, tiraba la ropa, no hacía caso, comía, en la noche se escapaba, estaba jugando, bajaba, subía, o sea, una niña súper laberintosa, no la pudieron controlar, la llevaron a psiquiatría de esas campañas que van, y la trajeron y le dijeron esto, ¿no? Tu hija está loca, puede que tengas esquizofrenia, llévala a Arequipa. Mi papá la trajo a Arequipa, porque pues hay que verla, en Arequipa hay buenos médicos. Y llegó en la madrugada, y cuando llega, ¿qué notaron cuando llega al hospital? Tenía hipotensión. Porque una chiquita loquita tiene hipotensión con 2 vómitos. Le encontraron el bocio. Le hacen la primera analítica que se hace a todos los niños, a todos los que llegan con problemas de deshidratación, y le encuentran sodio bajo, glucosa baja y compresión baja. Si no fuera esta niña y yo encontrara un individuo con sodio bajo, glucosa baja y presión baja, ¿ante qué cuadro estoy? Ya, y potasio alto. No, eso no es una hiperplasia. La hiperplasia es una condición, etiología de una insuficiencia suprarrenal, ¿no? La hiperplasia es una causa de... Entonces, esta niña efectivamente estaba con una insuficiencia suprarrenal. Yo dije, ¿pero por qué? Y como tú te vas a leer, esta niña entró en pretormenta tiroidea en el hospital. Porque estaba taquicárdica, hipotensa, hizo una insuficiencia suprarrenal, porque en el examen físico siempre encontramos que tenía vitíligo. Que nadie lo vio, o sea, nadie lo vio. Cuando lo examinamos tenía vitíligo, tenía una insuficiencia suprarrenal, tenía una enfermedad de Graves. Después de que se compensó a los 2 días, no le pudimos tomar la foto, esa era la niña a los 2 días. ¿Qué le observan a esta niña? A la primera niña. Los ojos. ¿Qué pasa con los ojos? Eso. ¿Qué más le observa? Está delgadita, ¿verdad? Está delgadita. ¿Qué más observa? Su piel brillante. ¿Qué más le observa? La actitud de la mano, todo el tiempo paraba. Y con esa cara, y el papá, cuando lo vimos en la universidad, ¿por qué él pensó que tenía un problema de esquizofrenia? Y mi papá me dice, mire su cara de loca. Y uno dice, miren esa cara, ese sortano, ven cómo está, ¿verdad? Entonces la miramos y en el piso, laberintosa como ella sola. Estaba mal, estaba casi totalmente, saltaba, bajaba, subía, bajaba, quería comer, no la podíamos contener ahí, estábamos contenida, era invierno, le pusimos chaqueta porque no tenía frío. No tenía frío. Esa es la misma niña de perfil y miren el seguimiento. Y es otra niña, sigue teniendo su voz, ¿no? Y una cosa curiosa, al tercer día esta niña se comía todas las casitas, ustedes como se iban al hospital general, hay varias camitas, iba por cada y comer. Y vomita el 4.º día. Y no saben qué vomita. Ascaris. De
todo le pasó a esta chica, los gusanos ahí por todo lado, y ella todavía los miraba y estaba jugando los gusanos. Era una pequeñita, ¿no? Bueno, ahora está bien compensada y está bien. En los dos casos, la T4 libre, miren cómo está en niveles más altos y la TSH suprimido. Entonces, este es un caso de una condición asociada a esas hormonas que se llaman hipertiroidismo. La principal etiología, la autoinmune, ¿no? Significa que yo, mayor frecuencia en la pubertad, pero en ninguno de los niños fue eso, ¿se dan cuenta? Por eso he cambiado la epidemiología de las enfermedades autoinmunes. Después del COVID, dermatomiositis, insuficiencia renal, adrenalitis, tiroiditis, demasiadas enfermedades autoinmunes en niños. Supongo que en la parte adulta debe ser igual, porque los estudios así lo dicen, ¿no? El bocio es la principal manifestación clínica, ¿no? En 90% de los casos, alteraciones de la concentración, conducta dificultad para dormir, temblor fino, intolerancia al calor, piel caliente, húmeda, hambre, pérdida de peso, frotarnos, aceleraciones de ciclo de maduración ósea. Algoritmos, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier lado, de interpretación, los anticuerpos que se deben pedir para determinar si es autoinmune, los diagnósticos de imágenes igual, ecografía y mamografía, igual que hicimos con nosotros niños. El tratamiento, si es hipotiroidismo, es terapia de reemplazo. En el caso de congénito, terapia de reemplazo, STATs. En la primera niña que vimos, el mismo día que la vimos, empezamos el tratamiento. El mismo día. Todo se hizo en menos de 24 horas. Que es lo que dicen las guías, ¿no? Nosotros hacemos las cosas tal cual guías, basadas en evidencia. En el hiper, ¿qué hacen? Bloqueo de hormonas. Y para bloquear hormonas, si yo estoy en una fase tirotoxicósica o una tormenta, ¿cuál es el medicamento por excelencia que bloquea de entradita? El corticoide. No, bloquea la formación del tipo 4 de T3, antipireoides de síntesis, el temazol, ¿no? Si no funcionara esto, yodo. Si no funcionara, generalmente cirugía, en voces muy grandes, ¿no? Emergencias tenemos dos, el cónice edematoso, que casi la primera pequeña estaba ya toda infiltrada, ¿no? Y la tormenta tiroidea que llegó a nuestra paciente pretormenta. ¿Hemos tenido días con tormentas? Sí, ¿no? No necesariamente, sino mamás con tormenta tiroidea que llega y el bebé nace, pero hasta las patas, ¿no? Porque a la mamá le dan de todo y no nos consultan a nosotros que somos los pediatras, porque el ginecólogo solo se a la mamá. A nosotros tenemos que ver a nuestro producto, ¿no? Niños que nacen súper mal. Entonces, como ya hemos explicado, ya han inferido ustedes todo, no tienen que aprender a memoria, sino solamente inferir. Preguntas. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo congénito? Segunda pregunta. De aspecto diagnóstico de hipotiroidismo, ¿cuál es la incorrecta? A ver, vamos a empezar. Determinación de TSH menos de 7, descarta hipotiroidismo. Camografía tiroidea, prueba de imagen de elección. Tratamiento lo antes posible. Tratamiento se mantendrá solo hasta los 12 meses. La incorrecta. La última, porque es congénito, es para toda la vida, ¿no? El tratamiento se mantendrá hasta los 12 meses. Y el último caso. Un adolescente de 14 años que llega a la emergencia por ansiedad, que muchas veces llegan así, ¿no? Les hacen la bolsa y las chiquitas están así. Sensación de palpitaciones, un mes de evolución, ya, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, anteclínica, tiroideo todos, porque le encuentran el bocio, ya lo vieron el bocio, ecografía, de control de enfermedad de limpieza, pero imposible que no haya anticuerpos, vamos a decir que sea un óvulo tóxico. Y muchas veces no les pedimos, no sé en la parte adulta, ¿no? Nosotros trabajamos en la parte del niño tal cual dicen las leyes, porque yo creo que cada etapa de la vida merece un respeto y el niño está construyendo, ¿no? Y tenemos que ser mucho más finos, exhaustivos, pero cualquier cosa que no hagas o dejes de hacer, preferimos a veces excedernos en que nos falte, ¿no? Cuando hablamos de niños. Muy bien, ¿alguna pregunta? Dime. En el hipotiroidismo, como una combinación de TSH, ¿podría actuar como pubertad precoz periférica? Cuando vimos la parte de el feedback, vimos que el aumento de TSH va para aumento de prolactina. El aumento de prolactina aumenta de gonadotropinas. Entonces entra como una pubertad precoz central, porque activa, eso es lo que se llama el síndrome de Grumbach. En niñas hipotiroideas tenemos que tienen prolactina elevada y TSH elevada, hacen pubertad precoz. Por eso es que en un enfoque de pubertad precoz siempre pedimos perfil tiroideo, ¿no? ¿Preguntas? O sea, me he entendido todo. Los valores de la TSH al momento del nacimiento, porque o sea, el tamizaje se hace a partir de 48 horas hasta las 72 horas. ¿Cuántos son los rangos que debemos tener? Más de 10 en tamizaje, más de 10 tú debes repetir. Porque puede haber en tamizaje, ¿no? Los valores siempre deben ser menores.
sale más de 10, haces una prueba sérica, urgente. Ahora, el tamizaje nosotros lo hacemos que vayan a Lima, que vayan a personalizado. En otro país se lo hacen el mismo día. Pero tú también lo observas, ¿no? Si te dan un tamizaje de 40, 50, si eso no es, pues voy a volver a tamizar. No, eso no tendría congénito. Y la mamá se protege, inmediatamente tú le empiezas el tratamiento. Haces el estudio ese mismo día, haces la mamografía, todo. Y si no fuera, por ejemplo, en casos especiales como un prematurito, un policonfundido, observar. Y ahí sí viene a control con nosotros cada mes. O sea, la TSH en un niño, ¿en cuánto debería ser? En un recién nacido, En un recién nacido. menos de 10. A la semana Menos de 10. Menos de 10. Siempre menos de 10. Nosotros dicen 7 a 10.